Siempre me preguntan, ¿y no te has perdido nada por ser una niña que al final competía todos los fines de semana? Y es que a mí realmente me gustaba. O sea, yo era muy feliz entrenando horas y horas. Me he dado cuenta de lo que eso me ha aportado. O sea, al final crecer así, crecer con esos valores, son maravillosos porque me han acompañado toda mi vida y me han ayudado muchísimo. Fui a un casting y fue tan divertido para mí. Me lo pasé tan bien en el casting delante de cámaras, fue curioso, ¿no? Pero ya me gustaba. Yo creo que ahí ya había un claro ejemplo de que empezaba una vocación yo sin saberlo, ¿no? Siempre he sido la niña inquieta, soñadora, y yo creo que sigo con esa esencia, pero desde otro lugar, ¿no? Quizá estoy más en calma, más presente y disfrutando todavía más de las cosas. ¿Qué representa para ti la nutrición en tu vida, en tu salud? Todo. La alimentación es todo. Me apasiona cada día más, ¿no? Lo que podemos llegar a conseguir con la comida. Cogí anemia con 18 años. Me cansaba subiendo las escaleras. Siendo tan deportista, ¿no? Como hemos comentado antes, yo decía, wow, qué pasada. Y esto, al final me dijeron que era todo de la mala alimentación, de haber metido mucha medicación y con el estómago vacío. Y me di cuenta un poco de lo importante que es comer bien, alimentarse bien. Tomé la decisión de ser madre porque realmente es algo que quería hacer, asumiendo que a lo mejor iba a dejar de sonar el teléfono. Y de hecho dejó de sonar el teléfono durante mucho tiempo. Y para mí no fue un problema. No está bien visto fracasar, sin embargo, a mí me parece el éxito el fracaso. O sea, yo siempre en el fracaso encuentro el crecimiento, la transformación. Es algo que dices, bueno, pues es que hay que estar abajo para poder estar arriba muchas veces. Saber mantenerse en esta profesión con la cabeza sobre los hombros es muy importante. Conozco la profesión mucho. Me ha tratado muy bien y me ha tratado muy mal. En tus manos está cómo decides tratarla tú, ¿no? Y dónde decides colocarla. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Mujer Vital. Un placer estar con todos vosotros otra vez. Hoy tenemos a una espectacular invitada. Ella es Patri Montero, donde nos va a contar cómo ha conseguido realmente un equilibrio entre su vida personal, su vida profesional, cuáles son las herramientas claves para llevar adelante sus facetas de emprendedora, empresaria, actriz, modelo y sobre todo unos profundos valores que, bueno, desde pequeña, como os va a contar, ha ido incorporando e integrando en su vida y que también le han servido para, bueno, acompañar, bueno, su camino en estos momentos, pues como madre y en su profesión. Así que vamos con Patri Montero. Y recordarte que nos vemos en la comunidad privada de Mujer Vital esta tarde a las 7. Muy agradecido de que hayas aceptado. Gracias por invitarme, un placer. Y que estés, que bueno, tienes también toda una trayectoria muy interesante, porque desde, o sea, por ejemplo, desde en el área del bienestar, la salud, el ejercicio, tú ya desde niña estabas ahí dando batalla, ¿no? ¿Y cómo empezó un poquito tu vínculo con el mundo así de Yo he visto que en alguno de tus podcasts alguien se descalzaba, yo puedo... Sí, claro. Tú, sí, como hemos empezado así tan... No, tú lo que estés cómoda. Estoy viendo aquí que estos están por casa y yo estoy más cómoda. Pues venga, claro. Cómoda, si necesitas hacer alguna sana mientras estamos... Sí. Sí. No. Bueno, pues con 6 años. Con 6 años empecé... 6 años, Pero de gimnasia, ¿no? La gimnasia rítmica, artística, ¿no? Y luego... Sí, bueno, más o menos. Con 6 años entré por primera vez en un gimnasio con mi padre. Vale. O sea, en la familia ya venía un poco esto... Sí, mi padre era muy deportista y siempre quiso que nosotras, tanto mi hermana como yo, pues practicáramos ejercicio, ¿no? Vale. Como complemento a la educación. Y entonces él practicaba squash, es el deporte este de raqueta, sí. Y nos llevó al gimnasio con él y me metió a natación con mi hermana. Lo que pasa es que la natación a mí no me gustaba, no me gustaba nada. O sea, era como que... Fíjate que a mí me encanta el agua, me encanta el mar, pero la natación no... O sea, la tenía completamente atravesada. O sea, no me gustaba. Yo creo que no me gustaba el profesor. Sí, pero muchas veces esto es el profesor. Esto le pasa a mucha gente con el yoga, ¿eh? Sí. Que hasta que no encuentran su... No, luego lo hablamos de... Es que es muy importante. Y yo tenía 6 años, era una niña súper libre y en ese momento era como que se me atravesó
Y fuera de la piscina estaba la típica sala de ejercicios de mantenimiento, de aeróbic, de step, de lo típico, ¿no? De pilates. Entonces me puse ahí yo un día tras la clase de natación a saltar encima de un step y le dije a mi padre con 6 años, a mí esto es lo que me gusta, yo quiero bailar. Dijo, vale, pues nada. Y entonces habló con el dueño del gimnasio, que era como muy, muy amigo, y me metí con el grupo de mayores. Vale. Tenía 6 años, era como la mascota, a practicar aeróbic. Esto es lo que yo hacía. Entonces empecé ahí empecé a bailar y me sentía súper libre, me sentía súper bien, me gustaba un montón, sudaba, hacía mucho ejercicio. Claro. Y ahí poquito a poco, progresivamente, pues me fui metiendo ya un poco en el mundo de la competición. Claro, porque competías en fitness infantil, exacto. ¿no? O sea, ¿qué es el fitness infantil? Digamos, me gusta más llamarlo como danza acrobática. Es como una fusión entre la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, todo de suelo, y se hacen pues competiciones donde se combina la expresividad, la creatividad, las acrobacias, un poco el ballet. Es un poco una mezcla, ¿no? Se le llama así fitness de competición. Y entonces durante muchos años, hasta los 17, estuve compitiendo en esta modalidad. Y me encantaba. Y entonces empecé a compaginar, empecé a descubrir otros deportes como la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, me metí en el ballet. Empecé a ver que esto me gustaba mucho y que quería cada día complementarlo más. Y entonces empecé, pues eso, a descubrir otras cosas que me hacían cada vez tener más nivel, sentirme más a gusto con mi cuerpo, dominar más según qué tipo de ejercicios. Y eso así, he crecido así, en un tapiz de gimnasia, siempre digo, ¿no? En un tapiz de gimnasia, en una sala de deporte. Bueno, y competías en campeonatos nacionales, ¿no? Y llegaste a hacer, ¿no? Algún campeonato nacional, ¿no? Bueno, campeona de España varias veces, ¿no? Subcampeona de Europa y muchas veces de la Comunidad Valenciana, de lo que era mi tierra. Sí, y estaba todos los fines de semana de competición. Al final ha sido una locura. Porque... Y oye, ¿a ti te ha aportado algo para, ¿no? De niña competir y demás? ¿Tú crees que has extraído valores que te hayan servido en la profesión a la que te dedicas ahora, por ejemplo? Siempre lo digo, siempre me preguntan, ¿y no te has perdido nada por ser una niña que al final competía todos los fines de semana, o como todos los niños que compiten y que están ahí sometidos a tanto entrenamiento todos los días? Y es que a mí realmente me gustaba, o sea, yo era muy feliz entrenando horas y horas, y los fines de semana en las competiciones, y yo con el tiempo, ahora ya de adulta, de mayor, me he dado cuenta de lo que eso me ha aportado. O sea, al final crecer así, crecer con esos valores, crecer con unos valores deportivos, son maravillosos, porque me han acompañado toda mi vida y me han ayudado muchísimo, sin yo darme cuenta, fíjate, ¿no? El compañerismo, la disciplina, la perseverancia, el no rendirse nunca, el entender que se gana, que se pierde, que las cosas no vienen solas y que hay que lucharlas mucho. Todo eso son valores que al final yo creo que solo se aprenden si realmente estás vinculado a un ejercicio de alto rendimiento, ¿no? Porque al final es ahí donde se aprende a la fuerza. Y a la fuerza después, pues con los años he dicho, qué maravilla poder tener esta mentalidad que me permite hacer tantas cosas desde la calma, desde la escucha. Y Patri, ¿cuándo aparece ya tu vínculo con tu profesión de ahora? O sea, ya también desde pequeña empezaste, ¿no? Por ahí. Tener, o sea, ¿cómo nace eso? Igual que nació el que saliste de la piscina y saltaste y dijiste, esto me gusta. El arte, ya me gustaban las artes escénicas, o sea, ahí lo tuve clarísimo, y el baile al final está muy relacionado con expresar lo que uno siente y por tanto también el arte dramático, el teatro y todo ese mundo. Empecé con 6 años también, más o menos a la vez. A estudiar y... Sí, a la vez, empecé como lo típico que haces publicidad de pequeño, porque a mis padres le dijeron, qué mona es esta niña, ¿por qué no la lleváis a una agencia? Así empezó, ¿no? Todo. Vale, porque ¿había algún antecedente en tu familia? Nada. Nadie, televisión y nada, no. Y se le dijeron esto a mis padres, unos amigos un día veraneando en la playa, y fue como, vale, pues la llevamos, y un día fui a un casting y fue tan divertido para mí. Me lo pasé tan bien en el casting delante de cámaras, fue curioso, ¿no? Pero ya me gustaba. Yo creo que ahí ya... Había algo ahí innato, ¿no? Había un claro ejemplo de que empezaba una vocación yo sin saberlo, ¿no? Y bueno, y empecé así con publicidad, siendo niña de anuncios, niña Nancy, hice mogollón de Nancy, esa es la típica que salía al final de Nancy, ¿sabes? Con muñecos. Sí. Y empecé con publi, mucha publicidad, me lo pasaba muy bien. Y después ahí pues me salió mi primer personaje en Canal Now,
Vale. en Valencia, y ya me empezó a gustar la interpretación y a los 17 empecé a estudiar interpretación en Madrid, porque me empezó a gustar mucho. Entonces iba compaginando un poco el mundo del baile, de las artes escénicas, profesionalizándome cada día más, porque llegué a estudiar la carrera de danza clásica y demás, después de dejar las acrobacias, y en paralelo empecé a estudiar arte dramático en Madrid, porque realmente me apasionaba, me gustaba un montón. Qué bueno. Oye, ¿cómo dirías que has evolucionado como persona desde ahí, desde esos personajes de Nancy hasta ahora? Pues mira, yo siempre he sido la niña inquieta, soñadora, y yo creo que sigo con esa esencia, pero desde otro lugar, ¿no? Quizá estoy más en calma, más presente y disfrutando todavía más de las cosas. Por hacer tantas cosas, he sido muy activa siempre, soy muy activa. Quizá me perdía el poder disfrutar al máximo de las cosas, y eso vino ya cuando me hice más mayor y cuando empecé con el mundo del yoga. Vale. ¿El yoga cómo llega a tu vida? Pues el yoga llega de manera muy inesperada y muy bonita. Yo creo que siempre digo, ahora que ya he descubierto un poco el poder, que el yoga llega a la vida de las personas cuando más lo necesitan, ¿no? ¿Cuánto hace que aparece el yoga? Pues hace ya casi 12 años, una cosa así. 12 años, ¿eh? Sí, por una lesión de espalda. Estaba trabajando en una serie, ¿vale? y me quedé enganchada de la espalda. Fíjate, tan deportista toda mi vida. Sí, ¿eh? Pero del estrés, yo no sé si cogí frío, hacía mucho frío en el plató, y poniéndome los calcetines, me quedé enganchada de la espalda y fue como, wow, nunca me había pasado, tenía 20 y pocos años. Vale. Y entonces me diagnosticaron una hernia discal y varias protusiones, vamos, que empezaron a ver que yo tenía una espalda que era un cuadro de tanto ejercicio, yo creo, de tanto deporte, ¿no? Hay pros y contras. Y el médico me recomendó que practicara yoga. Me dijo, te iría muy bien el yoga, te iría muy bien estirar, aparte del ejercicio de alto impacto que hace, te iría muy bien algo donde puedas estirar la espalda para compensar, ¿no? Y el yoga, por aquella época, era de las cosas que a mí se me resistía. O sea, lo veía y, siendo totalmente sincera, veía inciensos, budas, o sea, un poco como esta cosa tan de, esto no es para mí, ¿no? Gente respirando demasiado tranquilo. Esto es muy espiritual, ¿no? Demasiado espiritual. Yo me veía encima de una bici haciendo spinning, haciendo boxeo. Claro. Y no me veía con ese tipo de prácticas, hasta que, bueno, un día le tuve que dar la oportunidad por la espalda, por salud. Claro. Y fue un antes y un después, incluso desde la primera práctica. O sea, la primera práctica ya me apasionó. Curiosamente, empecé con el hot yoga, el yoga caliente. Sí. Me dijeron, empieza con prácticas más intensas, más físicas, que probablemente consigan que te enganches más. Por tu condición de persona. Por cómo vienes tú, ¿no? Y tal. Claro, y entonces empecé con algo cañero. Cañero, que claro, aquello era el primer día, ganas de vomitar, muy duro. Pero me hizo recapacitar y pensar el ritmo de vida que yo llevaba, ¿no? Que eso está muy bien. Y a los pocos días empecé a sentir que me encontraba mejor. Incluso en la serie el director de foto me dijo en varias ocasiones, Patri, estás muy guapa. Digo, muchas gracias. Dice, no, de verdad, que tienes como una piel muy bonita últimamente, tienes como mucha luz. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? Y le digo, pues no lo sé, debe ser el yoga. Sí, ya ves. Curiosamente, ¿no? Y de hecho ahora tienes un proyecto, ¿no? Que se basa en el yoga. O sea, ¿cómo tú transmites el yoga, ¿no? A las personas que se acercan un poco curioseando y buscando, pues eso, ayudas o mejoras en su bienestar, en su salud. Sí, la verdad es que lo de que ahora parte de mi vida está vinculada al tema del yoga, incluso que tengo una empresa relacionada con ello, es también totalmente inesperado. De hecho, el eslogan de mi comunidad es cuando nada esperas todo llega, ¿no? Porque así fue, así llegó el yoga a mi vida y se instaló para quedarse como filosofía de vida adaptada al siglo XXI, y como me gusta a mí adaptar el yoga a mi estilo. Y en el confinamiento yo empecé a practicar yoga. Por aquella época ya no dejé de practicar y cada día lo necesitaba más. Pasé por un montón de disciplinas hasta que sentía tanta curiosidad por la práctica. Me estaba realmente modificando tantas cosas en mi vida. Pasé de
No solo de tener una espalda mejor, la piel mejor, a no enfadarme en el coche cuando conducía, por ejemplo. Cosas muy drásticas y como muy visuales que uno dice, ¿por qué ya no me enfado en el coche? ¿No? Era de las que se enfadaba a veces, cuando alguien me gritaba por la ventana me enfadaba un montón y digo, ¿por qué ya no me enfado en el coche? Qué bien, ¿no? Qué bueno. Cosas así que... Perdóname que te interrumpa ahora en este momento tan interesante de la entrevista, pero es que quiero pedirte un favor. A mi equipo y a mí nos podéis ayudar muchísimo en seguir haciendo estos podcasts que si te gustan y los encuentras interesantes e inspiradores, pues solo tienes que hacer una cosa que te va a llevar 10 segundos y es darnos una buena reseña en la plataforma donde lo estés escuchando, seguirlo y, por supuesto, compartirlo con aquellas personas que también creas que les puede ayudar y les puede aportar. Es algo que no te va a robar mucho tiempo y que a nosotros de verdad que nos ayudas un montón. Ahora seguimos con la entrevista. Iba poco a Qué poco, ahorro, ¿eh? No ahorrarte esas, ¿no? Iba poco a poco tanto como en el modificando. coche como en otras situaciones. Sí. Que dices, ¿de qué sirve que yo me Sí, ponga me aquí irritaba ahora? de manera, ¿no? me irritaba fácilmente. Era fácilmente irritable. Y bueno, me empezó a gustar tanto que me metí en un profesorado de yoga, como para entender un poquito más, Claro. bueno, por qué me estaba haciendo sentir así. Y ahí justo cuando estaba terminándolo nos confinaron, empezó el confinamiento. Vale. Y en el confinamiento pues empecé a hacer prácticas de yoga, dando clases online, como todo el mundo que se volcó a ayudar, pues yo me puse a hacer clases. Y se unieron miles de personas a esas prácticas, miles de personas. O sea, aquello fue una acogida bestial a mi recién estrenada, ¿no? Profesora de yoga. Era como aquello, fue como wow. Y lo que recibía, un feedback de me estás ayudando muchísimo, me estás acompañando, me estás cambiando la vida, Claro. gracias a ti estoy superando X, o sea, gente con patologías, enfermeros ahí en hospitales pasándolo realmente mal, gente que estaba sola en casa y aquello, bueno, se me pone la piel de gallina todavía porque realmente fue un decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿Esto me está gustando? ¿Me está haciendo sentir bien? Estoy ayudando a otras personas y nació mi marca, y nació Yogimi. Nació una comunidad de yoga que tiene tienda también, o sea, nació como excusa porque me preguntaban qué esterilla me compro, Patri, Claro. qué esterilla me compro, qué esterilla me compro. Y yo decía, ¿qué esterilla? Pues al final voy a escoger la que a mí me gusta y ya recomiendo esa. Pues al final nació Claro. nuestra propia marca, digo nuestra porque mi chico siempre ha estado conmigo ahí mano a mano y intentamos encontrar el mejor producto para conseguir la mejor esterilla que no resbalara, ecológica, diseñada por nosotros, y así empezó con una pequeña tienda con 50 esterillas. A día de hoy hemos vendido más de 1000. Ya ves. Tantos años después, y en paralelo seguíamos manteniendo una comunidad muy activa de clases. Qué Empezaron bueno. gratuitamente y seguimos ofreciendo un contenido gratuito a miles de personas para seguir difundiendo lo que tanto nos ha ayudado y tanto nos sigue ayudando. Qué bueno. Y aparte de esta gran faceta, ¿no?, en el mundo del yoga, también te gusta mucho lo que es la cocina y la comida saludable, ¿no? De hecho, pues bueno, también has tenido ahí tus pinitos, ¿no?, en ese mundo. ¿Qué te aporta o qué unión ves entre estos dos mundos, ¿no? ¿Qué representa para ti la nutrición en tu vida, en tu salud? Todo. La alimentación es todo. O sea, de hecho, he estado en los últimos años, desde que estoy metida en el yoga, profundizando más en el mindful eating y en la manera de comer de manera consciente. Y me apasiona cada día más, ¿no?, lo que podemos llegar a conseguir con la comida. Yo tuve un capítulo con el tema de la comida así que siempre destaco, y también es donde me di cuenta de lo importante que era, ¿no? Y es en otro momento de estrés muy fuerte, con 18 años. Mi mami estaba muy malita, tenía mucho estrés en el trabajo, estaba como sometida a muchísima presión. Vale. Y empecé a comer mal sin darme cuenta. En el plato comía mal, comía poquito. Me pilló una bacteria en el estómago y cogí anemia. Cogí anemia con 18 años. Ya es. Me cansaba subiendo las escaleras, siendo tan deportista, ¿no?, como hemos comentado antes. Yo decía, wow, qué pasada. Y esto, al final me dijeron que era todo de la mala alimentación, de haber metido mucha medicación y con el estómago vacío. Y me di cuenta un poco de lo importante que es comer bien, alimentarse bien.
y está directamente relacionado obviamente con cómo uno se siente, con el estrés y con el estado emocional que tengas. Entonces intento, dentro de lo que puedo, alimentarme bien, como de todo. Cocina mediterránea me encanta. Me gusta cocinar, aunque en casa no cocino yo, cocina mi chico, porque cocina bastante mejor que yo. Mi suegra es cocinera y eso me gusta un montón, siempre que viene a casa cocina. Intentamos mantener una base, pues eso, lo más equilibrada posible. Tanto nosotros como ahora que somos papás, a nuestras hijas, ¿no? Desde la base, desde que son pequeñitas. ¿Qué edad tienen ahora ellas? Tienen 9 y 5 años. Estás entretenida ahí también. 6 años que acaba de cumplir la pequeñita. Muy entretenida. Aparte tú eres también, sois 2 hermanas, ¿no? ¿No? O sea, que repites ahí el patrón, ¿no? Sí. Siempre quise tener solo una, pero de repente me apetecía muchísimo tener la segunda con mi chico y no lo pensamos. Fue como, venga, vale, adelante. Claro. ¿Y qué tal tu experiencia como en la crianza como madre? ¿Qué ha supuesto en tu vida? Lo ha supuesto todo, ser madre. Porque además fui madre muy joven. Hasta mudarte, ¿no? Me decías antes. Hasta mudarme, sí, efectivamente. Siempre tuve claro, desde súper jovencita, que quería ser madre joven. Eso lo tuve muy claro. Pero claro, las condiciones no siempre se dan, porque tienes que encontrar a esa pareja realmente con ese proyecto de vida. Es muy importante elegirlo bien para tu futuro, ¿no? Y para criar a una familia, pues bueno, en base con tus valores. Y apareció esa persona, apareció Alex y yo tenía 18 años y a día de hoy seguimos juntos, ¿no? 17 años después. Y claro, apareció muy pronto y entonces fue maravilloso porque pude cumplir ese propósito de ser mamá joven. Con 26 años tuve la primera hija y con 29 la segunda. Y ser madre me ha... es que me ha anclado todavía más. O sea, si puedo decir que el yoga me ha anclado más a la vida para poderla disfrutar todavía más desde una verdad como muy bonita, como muy auténtica, como muy yo. La maternidad también. La maternidad me ha conectado con esa Patri que todavía dice las cosas más a la cara, que todavía se respeta más para poder dar el mejor ejemplo a mis hijas, ¿no? Que al final para mí lo más importante para ellas es que crezcan en libertad y siendo ellas mismas. Te voy a preguntar, ¿qué valores quieres transmitirle a tus hijas? Eso. O sea, para mí es que estamos muy faltos de libertad. Muy faltos de libertad. Yo creo que estamos muy condenados y vivimos en muchos casos, no solo socialmente, sino que incluso nos los ponemos nosotros. Porque se hacen creencias muy limitantes. Exacto. Que nos las adjudicamos sin darnos cuenta. Sí, y entonces el yoga me ha abierto ese canal, de esa apertura hacia la libertad y hacia la decisión de poder ser uno mismo sin esperar aprobaciones, sin esperar que nadie te diga por dónde tienes que ir y hacer lo que uno desea, asumiendo consecuencias que son parte de la vida. Y yo creo que eso es, para mí, bajo mi punto de vista, luego seguramente en otros aspectos la cague, como digo, en la maternidad, pero por ahí para mí es muy importante que ellas tengan esa capacidad de poder decidir lo que quieren hacer, lo que les gusta, lo que no les gusta, que amigos les caen bien, que amigos no le caen bien, no invitar a todo el mundo a un cumpleaños, porque hay que invitar a todo el mundo a un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Son cosas que yo ya de pequeñas digo, bueno, mi amor, pues es que si esta persona te trata mal, mi amor, pues no hace falta. Que venga el cumple, ¿no? Sí, es heavy el tema de los coles. Yo tengo un peque de 6, 5, ahora 6 este verano. Y claro, todas estas movidas de colegio, cumples, no sé qué, tal, ¿no? Comidas, ¿no? Cuando vas y ves a recoger al niño lo que llevan, ¿no? A darle de merienda, los tal, ¿no? Lo que... Bueno, hay tantos condicionantes, ¿no? Que, bueno, por eso en casa, ¿no? El ejemplo, ¿no? El estar ahí y tal. Oye, y Patri, ¿a ti te supuso, o sea, como mujer, ¿no? Súper lanzada en tu carrera y en tus, ¿no? En tus proyectos? O sea, ¿cómo lo viviste o cómo has vivido tus embarazos? ¿Has sentido presión o has sentido limitaciones en la estructura actual, social, laboral, en tu sector al menos, ¿no? que se tengan que, bueno, que se puedan reflexionar sobre ello? Pues mira, siendo actriz es una de las cosas que tengo muchas compañeras que se han pensado mucho el ser madres, ¿no? Es que si soy madre voy a dejar de trabajar, me van a dejar de llamar. Como yo con 26 ya tenía también tan trabajada esa parte, incluso estaba como muy metida en el mundo del yoga ya. Y cada vez estaba como más conectada a
a ese ser, a esa esencia, a esa autenticidad de decir, es que quiero hacer esto por encima de cualquier cosa y nada me limita a ello, ¿no? Porque realmente es mi deseo, ser madre. Y lo que pase después, pues dejémoslo en manos del universo. Yo qué sé, si tengo que trabajar más o tengo que trabajar menos. Entonces, por ahí es como que tomé la decisión de ser madre porque realmente es algo que quería hacer, asumiendo que a lo mejor iba a dejar de sonar el teléfono. Y de hecho dejó de sonar el teléfono durante mucho tiempo. Y para mí no fue un problema, porque estaba centrada en ese proyecto, había tomado esa decisión. Vale. Y mi guión elegido en ese momento y mi serie era mi vida de madre. Y yo iba escribiendo cada día mi propio guión en base a lo que yo sentía. Yeah. Y esto fue Claro. súper bonito, súper bonito. Sin embargo, por ejemplo, durante el embarazo, eso en la decisión como emocional, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, cuando me quedé embarazada, me metieron mucho miedo. La ginecóloga me metió mucho miedo. Yo era muy deportista, hacía mogollón de deporte. Cuando le dije todo lo que hacía, se asustó. Me dice, ¿todo eso haces? Eso, pero tienes que tener un poco de cuidado. Cuando le hablé del yoga caliente, me dijo, eso es una barbaridad. Y entonces, los primeros meses de embarazo me mantuve muy activa, pero después me pilló un poco la espalda, el lumbago, y entonces me dijo, para. Fíjate, en vez de decirme, sigue, era ahí que tenía que hacer más, no parar. Vale. Entonces empecé a engordar un montón. En el primer embarazo engordé 18 kilos porque dejé de hacer ejercicio y el posparto fue complicado. Fue complicado porque había cogido mucho peso, yo no me reconocía, se me abrieron los puntos, así tuve como un posparto un poco complicado a pesar de tener un embarazo idílico y súper bonito, porque estar embarazada me encantó en las dos ocasiones. Y con el segundo bebé, claro, no hice caso a nadie. O sea, hice lo que quise porque además también me sentía muchísimo más preparada ya a nivel psicológico, emocional, físico, conociendo muchísimo mi cuerpo y sabiendo qué podía hacer y qué no podía hacer. Y fue totalmente diferente mi recuperación, vamos, de mi hija. Hasta un día antes de parir estaba haciendo el pino boca abajo y feliz. Y feliz. Y sí es verdad que por ahí sí que sentí un poco de, bueno, cómo te pueden llegar a condicionar, ¿no? Según qué profesionales que a lo mejor no son los indicados o por sus miedos o por su desconocimiento a tener un embarazo mejor o peor. Ya ves. Y Patri, hablando un poco del mundo ya profesional, ¿no? O sea, tú como empresaria, actriz, modelo, o sea, hay muchas cosas que salen, ¿no? Y que son, ¿no? Se viven como éxitos, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que no salen, ¿no? Y que puede haber detrás también muchos procesos que pueden generar frustración, ¿no? O demás, ¿no? Yo por algunas compañeras que he hablado, ¿no? de tu profesión y demás, o sea, cómo se equilibra o cómo se gestiona un poquito esta montaña rusa, ¿no? ¿no? Decías, ¿no? Yo sabía que no iba a sonar el teléfono, pero lo sabía y hice un trabajo previo, pero si no lo haces. O hay momentos que a lo mejor dices, ¿qué pasa? O que... Si no lo haces, tienes un problema. O sea, al final yo creo que saber mantenerse en esta profesión con la cabeza sobre los hombros es muy importante. Yo, como he comentado antes, empecé con 6 años en la tele. Tengo 36. Ha pasado mucho tiempo. Y conozco la profesión mucho. Me ha tratado muy bien y me ha tratado muy mal. En tus manos está cómo decides tratarla tú, ¿no? Y dónde decides colocarla. Claro. Yo creo que aprender a hacer más cosas en la vida que no son actuar en este campo, ¿no? De audiovisual, en el mundo de los actores, es muy importante. Ser feliz haciendo otras cosas. Es que esta reflexión puede servir, o sea, ya no solo para mujeres de tu profesión, sino mujeres de cualquier área, ¿no? Que puedan, que a veces la frustración no se acaba de gestionar, ¿no? O saber aprender. Mira, fíjate, en Estados Unidos, cuando van a contratar a alguien, ¿no? En un puesto, en una empresa o tal, o sea, le preguntan que cuántos fracasos han tenido, ¿no? Porque eso refleja los aprendizajes que han tenido. Y aquí es como, sí, te fue mal eso y pues entonces igual a mí no me interesa. Sí, yo creo que no está bien visto fracasar, sin embargo, a mí me parece el éxito el fracaso. O sea, yo siempre en el fracaso encuentro el crecimiento, la transformación. Yo creo que ese es uno de los valores que me ha enseñado el deporte, por ejemplo, hablando, ¿no? Y vinculándolo a haber crecido de esta manera, haber luchado tanto, que me saliera un ejercicio, que me saliera una acrobacia, alcanzar un podium. Yo creo que al final es algo que dices, bueno, pues es que
hay que estar abajo para poder estar arriba muchas veces. Y eso lo sigo pensando ahora con la empresa, en el mundo empresarial que me he metido, que desconocía absolutamente, que ya llevamos 4 años con la empresa y lo que te decía, o sea, empezamos de algo que nos hemos ido dejando llevar por trenes que iban pasando, que decíamos, pero bueno, si la gente nos está pidiendo ropa, porque después de los productos de complementos, la gente nos pedía ropa y nos metimos a hacer ropa. Nosotros. A confeccionarla en España, producirla en España con un taller propio, una línea de ropa, de locos. La gente nos pedía cosas, ahora hemos empezado con retiros, o sea, la marca y la comunidad está creciendo muchísimo y a nivel empresarial yo también me estoy dando cuenta de eso, de que es muy importante conocer también esas partes más vulnerables que se te dan peor y en ellas encontrar pues esos escalones para poder seguir avanzando. Yo creo que son clave. Y en el mundo del audiovisual, exactamente igual. Que yo ahora, por ejemplo, trabaje menos, porque a mí me preguntan, ¿no? ¿Y sigues trabajando como actriz? Digo, sí, cuando me llaman o cuando me dejan trabajar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy muy contenta porque estoy en la 4ª temporada de Machos Alfa y las cosas, bueno, van saliendo trabajos, pero es una montaña rusa. Es una absoluta montaña rusa. Yo he pasado de decir que no a trabajos porque se me solapaban series a no tener. ¿Cómo gestionas eso, no? Eso no es un fracaso tuyo, porque es que esta profesión no solo depende de ti, depende de muchísimas cosas. Y entonces es ahí donde es importante mantener esa calma y aprender a hacer otras cosas. Yo he escrito 3 libros, empecé con un blog, empecé a escribir, empecé a descubrir cómo me gustaba escribir a modo diario. La empresa, monté un negocio con mi chico de casas de alquiler en Palma de Mallorca, después el proyecto de ser mamá y lo que me echen. Y lo que te queda, ¿no? O sea, que es como que tengo esa curiosidad por la vida, de estar ilusionada todo el tiempo, de estar o sea, con un que te proyecto. mueve, ¿no? Hacia el futuro. Me mueven los proyectos, me mueven el vivir cosas nuevas, me mueve el seguir así, nos llaman nómadas a mi chico y a mí con nuestras hijas, porque igual hemos cambiado varias veces de casa, si sentimos algo que nos vibra nos movemos, y yo creo que eso también es muy bueno, ¿no? Trabajar el desapego y trabajar esa capacidad de poder vivir otras experiencias y no tener ese miedo de decir, no, estoy en mi casa, con mi trabajo, esto es lo que tengo que hacer porque es lo que debo y es lo que sé hacer, no me han enseñado otra cosa. Salirse de ahí es maravilloso. Pero qué difícil es, para la gente. El apego genera tanto miedo y tanto dolor y tanto dependencia, que es que al final es lo que te mantiene a la gente sin darse cuenta, pues eso, con las cadenas que vamos ahí, sin darnos cuenta que llevamos una cadena y la vamos ahí arrastrando. Pero bueno, a veces hay que pues ser consciente, ¿no? Dar ese primer paso y empezar a abrir puertecitas que quizás te lleven a zonas de excelencia, ¿no? O de aprendizaze. Sin lugar a dudas, yo creo que salir de la zona de confort es base y clave para poder crecer, pero entiendo que no, o al menos en los últimos años me estoy dando cuenta que no todo el mundo piensa así. Claro. y que quizás es una de mis virtudes, ¿no? Y que por esto a lo mejor soy tan feliz. Aún teniendo muchos problemas que no cuento en redes y que están y existen como todo el mundo, como todo proyecto de vida, como toda familia, como toda mujer, todos tenemos problemas, pero bueno, ir también entendiendo en los problemas que también son clave para poder crecer, ¿no? Entender un poco así la vida, yo creo que es lo que me hace también ser tan feliz. Y Patri, para ir acabando, seguramente tu comunidad también es principalmente mujer, ¿no? En el mundo de yoga, ¿no? Está como más, ¿no? Más perfilado, ¿no? Ese tipo de usuario, aunque hay muchos hombres, por supuesto, ¿no? Cada vez más, por suerte. Pero, ¿cómo ves a día de hoy, ¿no? A la mujer? ¿Qué reflexión o aprendizajes que crees que pues tú te van bien, ¿no? Y te ayudan a ese día a día, ¿no? A seguir, ¿no? Tirando adelante, podrías compartir que les pueda ayudar. Pues mira, es curioso porque comentabas esto y sin embargo
hay una tendencia que está creciendo ahora en los chicos, ¿no? También en nuestra comunidad estamos cerca del 30% son chicos ya. Wow, es súper alto, Es bastante alto, es muy alto, y estoy muy contenta porque son las mujeres las que arrastran a los hombres a practicar yoga, ¿no? Esas mujeres, las parejas, creo que también es algo que estamos consiguiendo Alex y yo por ser pareja, los dos practicar yoga. Él está también terminando un profesorado y está empezando también a guiar y desde esa base, ¿no? Desde ese yoga para principiantes, el que yoga es para todos, yo creo que es lo que también está moviendo a esas parejas a poder cuidarse y entender que el yoga es para todos y que no hace falta ser súper flexible para practicar, que te pueda aportar otras cosas como simplemente respirar o conocerte más a ti mismo. Pero en línea con las mujeres, bueno, no sé, yo tampoco creo que sea quién para dar consejos ni... Bueno, ya, consejos no, pero bueno, alguna, no sé, reflexión o... Pero bueno, muy en línea con las reflexiones que yo creo que hemos hecho a lo largo de todo el podcast. Sí, ¿no? Yo creo que ser fiel a uno mismo es una de las cosas que yo digo siempre a todos mis alumnos y a todas mis alumnas. Trabajar en conseguir poco a poco conocerte a ti mismo, porque hay gente que a veces vive con una coraza y no se conoce, realmente no se conoce a sí mismo, hacerse muchas preguntas todos los días. ¿Realmente estoy donde quiero estar? ¿Realmente con quien estoy es con quien quiero estar? ¿Estoy haciendo el trabajo que yo quiero? ¿O realmente aquí no soy feliz? ¿Esta casa es la que me gusta? ¿Vivo en la ciudad que realmente me gusta? Y si algo de eso no, trabaja para poder cambiarlo. No todo se puede tener, lógicamente, a veces hay que conformarse. No siempre se puede elegir el trabajo, no siempre se puede elegir dónde vives, pero hay cosas que sí se pueden elegir y hay que ser valientes para poder romper con aquellas cosas que no te hacen feliz. Y es una de las cosas que yo sigo trabajando a diario. Y para mí es una de las cosas más importantes, para poder vivir en libertad y en calma. O sea, para mí la libertad y la calma son claves. Y eso es lo que da la felicidad. ¿Y hay algo a ti que te inspire o alguien que te haya inspirado, que ¿no? te haya sido una buena referencia? Pues sí, mi pareja, mi chico, Alex. Para mí es mi maestro. Es una persona a la que admiro muchísimo, aparte de quererle con locura y de haberle elegido para que fuera padre de mis hijas. Llevamos 17 años juntos y Alex, aparte del yoga, que me abrió un poco los ojos y me quitó una venda que quizá tenía de ese piloto automático, Alex es la primera persona que a mí me hizo mirar las estrellas. Es una persona que tiene la capacidad de poder parar el tiempo y disfrutar. Bueno. Dicen de él que siempre vive en domingo y es un poco lo que lo define, ¿no? Es súper bonito esta manera de vivir, que al final es importantísima y que a veces, pues por el ritmo de vida o por estar también con esas creencias limitantes, muchas veces no podemos vivir en el ahora, ¿no? Y él es muy yogui en ese aspecto. Es una persona que tiene esa capacidad. Y lo de las estrellas me dejó loca, ¿no? La primera vez que yo pude mirar las estrellas, de hecho tengo tatuadas 3 estrellas. Ay, qué bueno. Que es el cinturón de Orión, y lo tengo tatuado por él. Porque ahí de repente yo empecé a decir, es verdad que hay que parar más y poder disfrutar más de las cosas. Le admiro profundamente y cada día aprendo de él. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un auténtico lujo escucharte tan directo. El lujo es mío, gracias a ti por invitarme. Espero que hayáis disfrutado mucho de la conversación porque ha sido una pasada. Te quiero dar un detallito que seguro que para mujeres de tu comunidad pues hay algunos aprendizajes, que es mi último libro. Muchísimas que gracias. Les puede pues guiar, ¿no? Y dar herramientas y estrategias para llevar esta etapa como una etapa súper vital. Además, muchas amigas que están ahí en proceso de menopausia. Bueno, pues y seguro que las ayudará muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el estupendo trabajo que haces de difusión y de ayuda, que es muy importante. Ahí estamos. Un placer. Nada, hasta la próxima, Patri. Gracias. Adiós.